Nuevamente los saluda. Claro. Buenas tardes. Nuevamente saludarlos. Mi nombre es Fernando Velázquez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las inundaciones. Sin embargo, aprovecho la oportunidad para presentar el proyecto en el cual nosotros estamos trabajando en 9 distritos de la región Cajamarca. Nosotros somos de la ONG Practical Action, financiado por la cooperación americana USAID. Y este proyecto va a facilitar o va a generar el fortalecimiento de capacidades para la reducción de riesgo de desastres en la región Cajamarca, específicamente en los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Magdalenas, Contumasá, Chilete, Yonán, San Pablo, San Bernardino, Celendín, y creo que estamos completos. Esos 9 distritos. Si tuvieran alguna duda, por favor pueden ponerlo en el chat. Caso contrario, pueden activar su micro y participar. Esto no es un monólogo. Por favor, si quieren participar, háganlo, interrumpan con todo gusto. Nosotros estamos dispuestos a poder apoyar o resolver cualquier duda que tengan. En la sala me acompaña como coanfitrión el licenciado Richard Ñopo. Y cualquier cosa con él, igual, de la misma forma con el ingeniero John. Con el ingeniero John Pajares del Prevaed, por favor. Cualquier situación, estamos en coordinación. Bien, si no hubiera más, siendo las, vamos a ver la hora, siendo las 4:12, vamos a dar inicio a esta reunión de asistencia técnica. Bien, las inundaciones, esta conferencia se llama Las inundaciones y la gestión de riesgo de desastres. Mi nombre es Fernando Velázquez. Y quisiera, por favor, que vean las imágenes que se están proyectando en pantalla, en las pantallas, y quisiera que me digan qué de familiares, qué situaciones ven, de qué localidades son esas imágenes. Hola, a ver, voy a empezar a llamar por nombre, creo, otra vez para que se despierten. Para participar, ¿verdad, ingeniero? Que levanten la mano y le habilitamos el audio. Claro, por favor, ahí les pido que me apoyen con la visualización. Quien quiera participar, por favor, o llamamos por lista, a ver. ¿Quién aparece primero? El señor Carlos Tello, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que ve usted en pantalla? A ver, esto de acá es una conferencia en la cual vamos a participar todos. A ver, por favor, la señora Leslie o la profesora Leslie, por favor, active su audio para poder participar. Hola. Hola, buenas tardes. Escuchamos. Buenas tardes. Lo que se puede observar en estas imágenes son inundaciones de en varias localidades. Ya, ¿y qué de común tienen? ¿Se acuerdan? Para los que estuvieron en las dos conferencias anteriores, había un común denominador. ¿Qué en común tienen estas imágenes? Claro, aparte que son en la región Cajamarca, ¿no? Aparte de ello. Buenas Bueno, que tardes. todas se mencionan desastres. Lo estamos utilizando, pero ya lo vamos a utilizar, estamos jodidos ya, por favor. Sí, a ver, se los escucha, por favor. Al señor Nelson, por favor. Nelson Saavedra. Perdón. Buenas tardes, ingeniero, y todos los presentes en esta sala virtual. Bueno, estas imágenes, primera vez que estoy viendo en esta reunión, no he estado en las anteriores, pero se trata de una ciudad que está inundada
me hace recordar en un lugar que trabajé en el centro poblado Cochalán del distrito San José del Alto, de la provincia de Jaén. En una ocasión se salió el río y la quebrada y las casas de adobe se cayeron y bueno, en este caso nuestros estudiantes que eran niños en ese entonces empezaban a llorar porque no tenían dónde dormir, se puede decir, ¿no? Porque veían cómo se lo llevaba todas sus pertenencias, sus animales, cuyas, gallinas que tenían en sus casas, bodegas también se quedaron en nada. Y cuando yo trabajaba bueno, en esa institución, hice una pregunta, ¿cuál es el día más triste? Y los niños habían respondido en la encuesta que fue cuando se cayó su casa, ¿no? Es bien triste vivir esa realidad. Eso quería compartir. Muchas gracias. Claro, gracias, gracias, muchas gracias. Y finalmente, señor Ramos Moisés, por favor, si tiene algo que acotar referente a las imágenes que estamos viendo. Bien, muy buenas tardes. Ante todo, agradecer a los participantes y organizadores en esta charla. Lo que podemos apreciar son imágenes pues, de inundaciones que se han ocasionado en diferentes localidades y lo que pues, puede ocasionar pérdida de viviendas, materiales, e inclusive también puede ocasionar en algunos casos pérdida de vidas humanas. Ok, muchas gracias, gracias. El señor Miguel Mantilla, ¿algo que comentar? Sí, buenas tardes, colegas. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, las imágenes tienen ahí como un denominador de que están ubicados a ribera de ríos, especialmente zonas de valles, que hay bastantes en la región Cajamarca, especialmente Jaén, San Ignacio, Chota, incluso Cajabamba también, que hay unas zonas de valle y que son susceptibles de inundaciones por ser partes que se encuentran en las zonas bajas y cuando hay crecidas de ríos o abundantes lluvias, se desbordan y originan este tipo de inundaciones. Y si hablamos a nivel nacional, pues estamos hablando de mayormente zonas de costa y la gran mayoría en las zonas de selva, ¿no? Que son con departamentos, por ejemplo, como Iquitos, que anualmente sufren estas inundaciones por efecto de las lluvias. Eso nada más, gracias. Excelente, excelente. Bueno, ha adelantado un poco a la conferencia, sin embargo, sí, le doy la razón. Sin embargo, estas imágenes que nosotros estamos viendo tienen en común que son en la región Cajamarca, en Baños del Inca, Cajamarca, Cajabamba y Jaén, pero tienen que ver con algo en común. Recuerdan que, bueno, ya para los que han estado en la conferencia anterior, les decía, ¿qué sucedería si es que llueve intensamente en medio del mar o en medio del desierto? ¿Habrá desastres? ¿O una inundación en medio de un desierto? ¿Será un desastre? A ver, la señora Gloria, a ver. O la señora Sara, cualquiera, por favor. Si es un desierto, no puede ser un desastre. Para que sea un desastre tiene que haber pérdidas materiales y pérdidas de vidas humanas. Correcto, correcto, gracias. A eso iba. La interacción de los fenómenos naturales, ya que esto lo hemos conversado en algún momento con algunos de sus colegas, es que mientras haya una interacción del fenómeno natural con una población expuesta, puede darse un desastre. Entonces, todo lo que vemos acá, seguramente han visto en noticias, se han producido porque ha salido una quebrada a una ciudad, a una zona urbana, donde se ha generado pues pérdidas materiales, como refiere el profesor. ¿Ok? Entonces, al igual que el sismo, que no, más que todo con las lluvias intensas, al igual que las lluvias intensas,
tiene que ver con la interacción directa con entre el fenómeno natural de lluvias intensas y en este caso de inundaciones con las actividades humanas. En el caso de sismo ya corresponde pues a un tema que puede suscitarse en cualquier parte del globo terráqueo. ¿Ok? Entonces, primero comentarles que nosotros debemos enfocarnos en la gestión de inundaciones o en la gestión de riesgo de desastres por inundaciones, conociendo que el Perú es impactado, es afectado, es, digamos, tocado siempre por diferentes fenómenos climáticos. Primero tenemos una temporada marcada que nosotros conocemos de lluvias intensas, de precipitaciones intensas, que para la región Cajamarca se sucede entre diciembre y abril más o menos, si no me equivoco. ¿Correcto? Y bueno, temporadas de lluvias extraordinarias como las que estamos viendo ahora, ¿no? Ha llovido hace un momento aquí en la ciudad de Cajamarca y en alguna otra región, algunos otros distritos y provincias, y generando pues ante la inacción, ante la no preparación de la población, un desastre. Entonces, eh, gestionar las inundaciones corresponde pues a un proceso social que tiene que ver con autoridades, actores sociales, instituciones públicas y privadas, para generar un buen sistema de protección. Esta responsabilidad recae sobre todo en las autoridades porque, de acuerdo a lo que vemos en la imagen anterior, nosotros básicamente no podríamos hacer nada como ciudadanos ante una crecida de un río. Básicamente nosotros podríamos proteger nuestra vivienda, tener nuestra mochilita de emergencia, nuestra caja de reserva, para poder afrontar esta emergencia, pero no podemos hacer más que aguantar el golpe de la inundación. Sin embargo, corresponde a las autoridades, básicamente, generar todo un sistema de protección, que tiene que ver con, lo vamos a ver más adelante, medidas estructurales y no estructurales, para poder contrarrestar o contrarrestar los daños producidos por las inundaciones. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de riesgo de desastres, la gestión de inundaciones en el Perú? Ver que la sociedad, la economía, el medio ambiente no sufran mayores daños y evidentemente pues lo más primordial que tiene que ver con todas las profesiones del mundo y con todos los cargos del mundo, salvar vidas y los medios de vida. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta que el Perú se encuentra o tiene un periodo recurrente de lluvias todos los años, sabemos básicamente. Y cada cierto tiempo, como el que vamos a tener el siguiente año, fenómenos de importancia como fenómeno El Niño, que bueno, pues hacen que haya lluvias extraordinarias, que los ríos aumenten el volumen de agua, ocasionando pues las inundaciones, daños en las ciudades. Si ustedes se dan cuenta, esa foto que está presentándose, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitar la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, acá frente a la Universidad Nacional de Cajamarca. Esto sucedió en el año 2017. ¿Ok? Entonces, a raíz de la crecida del río o de la quebrada Calispuquio. Entonces, esto genera que el proceso social nuevamente, como les decía en las anteriores capacitaciones, se interrumpa el proceso de desarrollo. ¿Ok? Toda emergencia, todo desastre, toda situación anómala interrumpe el proceso de desarrollo y eso pues conlleva a un atraso en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. ¿Ok? Bueno, indicarles también, ya hemos visto en la primera reunión que hemos tenido, hemos hablado de los peligros que están en la parte de en medio, peligros generados por fenómenos de geodinámica externa, hemos hablado de deslizamientos, también hemos hablado de los peligros generados por la geodinámica interna, hablamos de sismos, y ahora para tomar un ejemplo adicional estamos hablando de los peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos que tienen que ver con las inundaciones. ¿Ok? Pero bueno, ya hablamos de las inundaciones, todo lo que puede suceder con las inundaciones, pero
¿Por qué se producen? Inicialmente se producen a consecuencia de las lluvias intensas, de las precipitaciones intensas, que sobrepasan la capacidad del suelo, de las pistas, de los terrenos, de la superficie terrestre en general, de soportar una cantidad de agua y mucho más si es que con la actividad humana hemos reducido las secciones transversales de las quebradas, construyendo hacia los costados de repente, o haciendo un encauzamiento no técnico. ¿Correcto? Estas inundaciones pueden clasificarse y pueden ser por su duración y por su origen. Y acá tiene que ver con lo que mencionó su colega, el profesor, cuando comentaba sobre las inundaciones que se producen, por ejemplo, en Cajamarca. Cuando llueve un montón y hay una buena cantidad, hay una gran incidencia de precipitación y es por un tiempo de 2 horas nada más. En Baños del Inca, en la parte alta de Chaullo, por ejemplo, crece la quebrada Chaullo y genera la inundación que vemos en la parte superior. Este es el Jirón Sinchirroca y bueno, pues ha crecido la quebrada, ¿no? Esto quiere decir que las inundaciones, uno de los tipos, es la inundación dinámica o rápida. Y luego de un momento se va el agua, desaparece el agua, filtra el agua o escurre el agua y básicamente a veces parece que no hubiese pasado nada. Sin embargo, los daños generados son bastantes, considerando que en un tiempo de 2 horas la población no tuvo capacidad de respuesta, no se organizó, no pudo realizar una respuesta adecuada y los daños son mayores. Por ejemplo, para el tema de Cajamarca ciudad, tenemos quebradas, o Cajamarca provincia, tenemos quebradas como Los Chilcos, la quebrada Cruz Blanca, la quebrada Chaullo en Baños del Inca o la quebrada Calispuquio. Otro tipo de inundación por su duración es la inundación dinámica o RAP. Dinámica, lo siento, que hay un error de transcripción. Ahí las inundaciones se producen cuando las lluvias no son muy rápidas, pero sí son persistentes. Generalmente suceden en la zona de selva y va creciendo el agua del caudal del río, como decía el profesor, hasta superar la capacidad máxima de transporte de caudal de agua y el río tiende a desbordarse. Para los que han tenido la oportunidad y la bendición de Dios de haber ido a la zona de selva, Pucallpa, a Iquitos, alguna zona de Tarapoto donde el río Tubamba, el río Amazonas crece y genera inundaciones a lo largo de áreas planas, pues no, la selva no es como en Cajamarca, que hay puro cerro, las selvas son áreas planas y bueno, pues inunda estas zonas denominadas llanuras de inundación. Entonces tenemos las inundaciones dinámicas y las inundaciones lentas, ¿ok? En el marco de su duración. En el marco de su origen tenemos dos tipos. Las inundaciones pluviales, con P, que se producen por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar, que generalmente coincide pues con el desbordamiento de un cauce de río, de un cauce fluvial, a consecuencia de las lluvias intensas. Generalmente es ello. O sea, hay un elevado volumen de lluvia en un tiempo muy pequeño, lo que sucede en Cajamarca. Seguramente todos han venido a Cajamarca en temporada de lluvia y sucede esto. En la foto de arriba, en la foto más grande, vemos, este es el jirón San Martín, que está al costado de Telefónica en la Plaza de Armas, y esto se genera con una lluvia torrencial de menos de 15 minutos. Está generándose un río, ¿correcto? Igual para las otras fotos, por ejemplo, la segunda foto de abajo, la donde hay una mototaxi volteada, esto sucedió en Cajabamba con una lluvia torrencial de media hora. Con otra lluvia torrencial de casi 1 hora, para los que son docentes y conocen el colegio o la institución educativa Julio Ramón Ribeiro, que está en la zona de Guacariz, por las oficinas de Yanacocha, una lluvia de, me parece que fue 1 hora de lluvias intensas en la parte alta generó la inundación del colegio de la institución educativa, al igual que a la mano derecha en Asunción, Cajamarca, donde por lluvias intensas se generó esta poza en la plataforma deportiva. Entonces, esas son las inundaciones pluviales. Y las inundaciones fluviales tienen que ver básicamente con el desbordamiento del río.
Si las pluviales son por lluvias, las fluviales con F, tiene que ver con el desbordamiento de ríos. Acá en Cajamarca, en la región Cajamarca, es muy poco probable que suceda, considerando que siempre va a ser por cuestiones de lluvia. Pero, por ejemplo, en Piura, no sé si recuerdan, todas estas fotos son de la región Piura, en el año 19, en el año 2019, donde se generó pues inundaciones hasta la Plaza de Armas de esa localidad. Entonces, esto es a consecuencia del aumento brusco del volumen de agua, más allá del lecho o del cauce del río, a consecuencia pues de las lluvias intensas, pero no en ese lugar, sino en la parte alta de la cuenca. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Disculpen. Por favor, si pueden activar su audio, no hay problema. Levanten la manito para poder hacer la consulta. Reitero la invitación a que llenen su asistencia. Por favor, en el chat se ha colocado un enlace para su asistencia. Y bueno, esas son... ¿Aló? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te habla el profesor de la institución educativa 16479 Pacaipite, Cristo Rey, Acolpa. Ok, claro. Profesor, tengo una dificultad que no casi se puede anotar porque la conectividad no es tan adecuada. No se puede escuchar casi el audio, por motivo se va y se va y se va y no se puede, digo, captar bien la idea, profesor, pero con respecto a lo que usted está refiriéndose a los tipos de inundaciones en nuestra región Cajamarca, ya es habitual. Esto se da por los fenómenos, quizás por la corriente del Niño, también la otra forma que no estamos preparados para estos desastres naturales, ¿no? Y cómo la forma que nosotros de organizarse, ¿qué me parece? Muchas gracias. Correcto, eso es cierto, eso, vamos a llegar a eso al final, ¿no? La organización que tengamos. Para los docentes que tienen problemas con el audio, cabe recalcar que se está grabando esta reunión, y si es que hubiesen alguna duda, algún tipo de inconveniente, o quieren repasar lo que estamos hablando, tanto el coordinador regional de Prevaed como mi persona, tenemos los archivos y podríamos enviar el enlace para que puedan verlo quizás en YouTube o enviarlo como archivo en la nube. ¿Ok? Entonces ya tenemos conocimiento de los dos tipos de inundaciones por su origen, fluviales y pluviales. ¿Ok? Pero también hay otro tipo de inundaciones por operaciones incorrectas en obras de infraestructura o de rotura. Por favor, quiero hacer una consulta. Aquí en esta sala, ¿hay algún docente de Cachachi, de la zona de Malcas, del Valle del Condebamba? Por favor, que active su audio, si se escucha. Hola. Bueno, en la zona de Condebamba, en la zona que está aledaña a la minera Tajoe, lo que era antes Shahuindo, hubo una lluvia extraordinaria que causó una crecida de la quebrada que había sido causada, que está en las faldas justo del yacimiento minero. Entonces, eso podría ser un ejemplo claro de las inundaciones por operaciones incorrectas en obras de infraestructura. Puede ser por el caudal, por ello, pero el ejemplo más claro también se produjo el año 19 en Brasil, a raíz de una rotura de una presa, para uso agrícola. Generó pues lo que tenemos en imagen en la parte superior, una pequeña ciudad, que está, digamos, en su forma original, y luego de la rotura o del desembalse de esta quebrada, de esta presa, se generó la inundación de toda la ciudad, como vemos en la foto de abajo.
Hay situaciones como la obstrucción de causas naturales por árboles, por champas, como le dicen, por troncos, por sedimentos, provoca pues el desbordamiento también de algunas bocatomas, de algunas, podría ser de algunas pequeñas presas o microreservorios. Entonces, debemos nosotros ahí en ese aspecto, debemos generar una correcta limpia, una correcta limpieza de esta situación. ¿Ok? Ahora, se dice que los ríos igualarán el caudal, de acuerdo a la literatura, cada 2.33 años, tras una lluvia intensa, seguramente van a regresar a su cauce con el mismo caudal. Pero si yo no me equivoco, y ustedes tampoco, no sé si recuerdan a sus padres, a sus abuelos, o ustedes mismos saben que el río busca su camino y llega con la misma o con mayor intensidad. ¿Es correcto? Es por eso que el desarrollo de las actividades humanas en zonas inadecuadas, básicamente, y esto tiene que ver con la primera diapositiva con lo que hablábamos, el inadecuado uso de las zonas, del terreno, de los suelos, de la ubicación de las viviendas, ocasiona pues mayor daño en este aspecto. Entonces, para poder hablar de cómo voy a gestionar el riesgo, cómo voy a manejar el riesgo, cómo voy a evaluar el riesgo de desastres en algunas localidades donde necesitemos aplicar esta información, tenemos que tener en consideración algunas características de las zonas inundables. Primero, la geología, cómo es que los suelos existentes han pasado por un proceso de formación a raíz de procesos aluviales, de inundaciones previas hace miles de años, etc. La meteorología, viendo la precipitación de la zona, la humedad y la temperatura. La hidrología, que habla de la distribución espacial y las zonas inundables en las zonas que vamos a estudiar, incluyendo la escorrentía superficial, o sea, cuánta agua va a transcurrir por la superficie terrestre antes de llegar a un cauce natural, la humedad del suelo, la evapotranspiración, los caudales de los ríos, todo eso tenemos que considerar en función de la hidrología. La geomorfología estudia las características del terreno, la topografía, el tipo de distribución de la vegetación, el tipo de pendientes y la ubicación de las piedras, ¿correcto? Y ver también las características del drenaje que tiene que ver con la escorrentía y obras realizadas en los cauces, como lo que tenemos los encauzamientos, la ubicación de gaviones, la ubicación de defensas ribereñas, etcétera. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Disculpen. A ver, vamos a ver qué hay en el chat. Por favor, participen si tienen alguna duda, alguna consulta. Ingeniero, buenas tardes. Se le escucha, profesor. Gracias. Buenas tardes a todos los colegas presentes. Ingeniero, considerando de que, bueno, el tema de inundaciones, ya en lo que es la sierra, y en especial en la región Cajamarca, creo que se da todos los años. Correcto. Por las intensas lluvias y por la crecida de ríos y quebradas. Si Ya, bien es correcto. cierto, de repente hay un desorden en cuanto a las construcciones, ¿no? Que mayormente a veces hay familias que se arriesgan a construir en las riberas de los ríos o quebradas, ¿no? Sabiendo de repente que el riesgo que se pone, ¿no? O se exponen. Pero también lo más preocupante, ingeniero, es en los pequeños valles, donde las áreas de cultivo están en las riberas de los ríos, donde años atrás fue su cauce de los ríos, ¿no? Correcto. Y que ahora eso se está aprovechando como zonas de cultivo. Y como Correcto. usted lo dice, o sea, el río tiende después de años, a su cauce de origen. Entonces, por allí creo que de repente falta coordinar acciones con el gobierno regional o gobierno central de repente,
y de esa manera tratar de tomar medidas preventivas, como por ejemplo la limpieza de quebradas, ya próximo de repente a la época de invierno, limpiar las quebradas y de repente hacer defensas ribereñas en los ríos que que son los que prácticamente abastecen del agua para los valles, ¿no? Entonces yo considero que ese es de repente una acción que ya escapa a la responsabilidad nuestra como docentes, ¿no? Porque no contamos con el presupuesto suficiente como para hacer eso, ¿no? Nosotros sí podríamos hacer de repente campañas de sensibilización, dar a conocer a la comunidad educativa de los riesgos que se corre, pero ya sobre la intervención creo que tenemos una limitación. Entonces, no Claro. sé de qué manera, ingeniero, de repente se pueden caminar proyectos de este tipo para que poco a poco pues, se vaya construyendo esas defensas ribereñas y los daños sean menores, ¿no? Porque de verdad que los daños son muchas veces impresionantes, ¿no? Donde muchas familias se quedan sin casa, sin cultivos, y muchos de repente para cultivar tuvieron que sacar un préstamo, etcétera, ¿no? Entonces eso les lleva pues de repente a la pérdida económica, ¿no? Y también desabastecimiento a los mercados, porque los productos lo encontramos en los mercados que vienen de las áreas de cultivo. Entonces, de verdad que es un tema muy preocupante que se debe canalizar y se debe de repente elaborar planes, pero ya con el apoyo de las entidades competentes que cuentan con el presupuesto para poder prevenir y más que todo amenorar los daños que se presenta año a año, ingeniero. Bueno, eso sería mi propuesta personal, ¿no? Claro, excelente, profesor. Bueno, acotando lo que usted comentó, en la parte, cuando iniciamos la conferencia, la reunión del día de hoy, les comentaba de que esto de acá, al igual que para el tema de deslizamientos, y también, ¿por qué no?, el tema de sismos, corresponde a un tema de preparación para reducir el riesgo con el tema o reducir la vulnerabilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son situaciones tremendas que a las justas nos va a nosotros permitir responder de una forma limitada, pero aún así sin dejar de ser afectados, ¿no? Ahora, nuevamente, al igual que su colega, se ha adelantado una parte a la exposición, vamos a llegar a esta parte, pero es importante comentarles de que no solamente eso es, yo les comento, yo soy ingeniero civil, y a veces un poco a manera de broma nos comentan de que como ingenieros vemos todo cemento, ¿no? Y no es así, no todo es cemento. Vamos a llegar a un punto acá en la presentación en donde se les va a indicar de que no necesariamente tiene que ser todo cemento. Me van a decir, entonces vamos a vender maquinaria. No, me refiero a que no todo es obra de infraestructura. También tenemos que ver con lo que usted dice, ¿no? Empezar con la sensibilización, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Para que haya inundaciones, ya retomando el tema, deben haber algunos factores condicionantes. Como les dije anteriormente, tenemos que ver la geomorfología. Por tanto, tenemos que, un condicionante para que haya inundación debe ser la topografía. ¿Por qué se inunda la zona de selva, por ejemplo, en el Perú? Por los motivos de que es una zona llana, son terrenos llanos, que no tienen mucha pendiente, no hay no hay una pendiente para que transcurra el agua, ¿correcto? El tipo de suelo, no es lo mismo que haya una inundación en una zona de suelo arcilloso con una zona de suelo rocoso de repente o una zona de suelo arenoso, donde en una zona de arcilla el agua se va a acumular ahí todavía un buen rato, a diferencia del suelo rocoso o del suelo arenoso, en donde el agua va a escurrir rápidamente o lo va a chupar la tierra. La ubicación geográfica tiene que ver con dónde está ubicada la zona que vamos a estudiar. En zona de lo que comentaba también anteriormente el profesor, de que han construido en el lecho de quebrada, han construido en las zonas de crecida de río, han cultivado allí, etcétera, ¿no? Y los factores desencadenantes, o sea, que ya tienen que ver con que genere la inundación a raíz de la ocurrencia de esto, eso tiene que ver con las situaciones o con las condiciones hidrometeorológicas, geológicas
e inducidas por la actividad humana. En este caso, el incremento de caudales de ríos, obviamente por las lluvias intensas, las propias intensas lluvias que pueden generar inundaciones, la pendiente, entre una baja pendiente, una mayor posibilidad de que haya una inundación, la cercanía a los cauces, tanto de vivienda como de los medios de vida, hablamos de cultivo, ganadería, etcétera. ¿Y cuántas veces se inunda? Por ejemplo, escuché hace un momento, no sé si fue el último profesor, que comentaba de que todos los años sucede lo mismo, pues, y al igual que el tema de deslizamientos, al igual que el tema de sismos, todos los años en temporada de agosto a noviembre hay sismos en el Perú. ¿Por qué? No lo sé. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que a noviembre dicen el mes de los temblores, porque hay temblores, porque hay temblores. Entonces, ya tenemos una frecuencia, por tanto, ya sabemos básicamente que debemos estar preparados. En el caso de Japón, que nos lleva por lo menos unos 100 años en tecnología sismoresistente, ellos, por ejemplo, saben que tiemblan a cada rato. Entonces, sus edificaciones, por no decir casi el 100%, son sismoresistentes. Entonces, si nosotros sabemos que nos vamos a inundar, ya debemos estar preparados, tanto de forma de infraestructura como no, como no estructural, ¿ok? Ahora, ya conocimos el peligro, ahora vamos a ver qué debemos tener en cuenta para evitar ser más vulnerables ante las inundaciones. Primero, ver si nuestros centros poblados, nuestras comunidades, nuestras ciudades son susceptibles a fenómenos de inundación. Si estamos en una ciudad, por ejemplo, en San Pablo, en la misma ciudad de San Pablo, ¿ustedes creen que San Pablo se puede inundar? No. O San Miguel tampoco creo yo, ¿eh? Como ciudad. ¿Por qué? Porque tienen una buena pendiente, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de San Marcos, por ejemplo. San Marcos no tiene mucha pendiente, es una zona llana. Si el río Cascacén, por ejemplo, creciera, podría, de alguna forma, no digo que suceda, es un ejemplo vago, podría entrar a la ciudad y podría generar una inundación, ¿correcto? ¿Qué población total es susceptible del fenómeno de inundación? Si nosotros estamos en una comunidad, somos docentes por ejemplo, el docente que habló del profesor que fue de la COIPA, por ejemplo, ¿no? Debemos saber quiénes son los que van a ser más afectados ante una posible inundación, de suscitarse, ¿no? Ver más o menos cuáles son los grupos etarios. ¿Por qué? Porque, de verdad, y yo los felicito siempre, ustedes los docentes son los que llegan a la punta del cerro y son los que primeros en dar la información. Entonces, ya teniendo en consideración los grupos etarios, vamos a permitir identificar población vulnerable, población con alguna característica especial que debemos considerar en el tema de la población. Ver también si nuestras instituciones educativas son susceptibles de ser inundadas. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 20, perdón, el año pasado, a comienzos del año pasado, hubo una inundación. ¿Hay alguien de Chirinos acá? Una inundación en Chirinos, en la zona de la carretera que va a San Ignacio, en donde salió la quebrada, una quebrada pequeña, no tenía mucho caudal, pero a raíz de lluvias intensas en la zona alta, salió e inundó una institución educativa. Entonces, nunca, de verdad creo, conversando con los docentes, nunca se imaginaron que se iba a inundar. Sin embargo, viendo la topografía, esa inundación se produjo porque uno, la institución educativa y el propio centro poblado de la zona se encontraban debajo del nivel de río que pasaba a unos 300 metros cerca de allí. Entonces, una crecida generó pues que el río no salga, sino ingrese a la zona de menor altitud y genere pues la inundación, ¿correcto? ¿Qué también podemos analizar para poder gerenciar o gestionar los riesgos de desastre? Primero, dentro del aspecto económico, tenemos que ver cuáles son los servicios susceptibles a ser dañados. Agua, desagüe, electricidad, alcantarillado, telefonía, gas. Si nuestras vías de comunicación ahora a raíz de una inundación pueden verse afectadas, como las vías, los puentes, que muchas veces ante la crecida de río se deterioran o se destruyen. ¿Qué tipo de infraestructura se puede dañar? Como los canales, reservorios, terminales terrestres, subestaciones eléctricas, etc. Y sobre todo, las viviendas susceptibles. ¿Qué características tienen?
si son de adobe, si son de cemento, si son de madera, si son de bambú, si son de quincha, no lo sé. Cada una tiene cierta característica que nosotros debemos considerar. Al igual, pues, como los recursos del medio ambiente o los recursos naturales que pueden ser susceptibles, ¿no? Una inundación puede generarse a raíz de un suelo erosionado, deforestado, pero también puede generar ello, ¿no? Una inundación por lluvias intensas o por la crecida de un cuerpo de agua puede generar la erosión de los suelos al llevarse, pues, todo el suelo cultivado, los árboles en general, etc. Así como también deteriorar zonas intangibles, ¿correcto? Esto más es en la selva, aún así es importante mencionar. Ahora, dentro de la dimensión social tenemos que considerar que tiene cierta fragilidad y tiene cierta resiliencia. Cuando nosotros hemos hablado al inicio de las capacitaciones, recuerdan que les dije que la vulnerabilidad se mide a nivel de fragilidad, exposición y resiliencia. Mientras más expuesto, más vulnerable. Mientras más frágil, más vulnerable. Pero mientras más resiliente, es menos vulnerable. Entonces, si nosotros queremos, y a raíz de la participación del último profesor también, reducir el riesgo de desastre, debemos incrementar la resiliencia. Y eso conlleva a lo que nosotros estamos haciendo como proyecto en la ONG Práctica Lacho. Nuestro proyecto, si ustedes ven en la parte de atrás, es el fortalecimiento de las capacidades en reducción de riesgo de desastres, formando comunidades resilientes. Entonces, ¿cómo generamos la resiliencia en la población? Primero, dándole capacidades a la familia, a la población, generándole instrucción, viendo cómo es que tiene esa capacidad o esa actitud frente al riesgo de desastre. Si no tuviésemos eso, tendríamos que analizar, pues, cuáles son sus ingresos de esa población para poder responder ante cualquier tipo de desastre o adaptarse a tal desastre, ¿correcto? Ahora, ¿qué tan organizados están como instituciones o organizaciones locales? En las instituciones educativas hay APAFAS que pueden organizarse y pueden generar, pues, capacidad en gestión de riesgo de desastres. Y esta capacidad en gestión de riesgo de desastres tiene que ver con lo que ustedes conocen, básicamente. Yo sé que cada uno de ustedes está asignado a una institución educativa, pero ya no creo que sean de ahorita, de hace unos meses o de algunos días, pero sí están algunos años en donde ya saben qué es lo que sucede en sus localidades. Ese conocimiento local sobre la ocurrencia pasada de desastres va a generar que la población tome en cuenta de que dice, no, acá llueve, acá se inunda, por tanto, yo tengo que estar preparado para tal situación. Y bueno, tener una actitud responsable frente al riesgo de desastre. ¿A qué voy? Nuevamente, a lo que conversamos la vez pasada sobre la ocurrencia de tsunamis, por ejemplo, en la costa, ¿no? Dan alerta de tsunami en Lima, en Chiclayo, en Piura, y se supone que tienen que evacuarse a la parte alta, ¿no? Y la prensa se va a mirar cómo se retira el mar y encuentras varias personas mirando a ver qué sucede con el mar cuando se retira. Entonces, esa actitud vehemente que algunas personas tienen no corresponden al fortalecimiento de la resiliencia. Debemos ser cautos, debemos estar preparados, debemos entender que estamos expuestos ante cierto nivel de peligro, de inundación, y bueno, pues aprovechar a las organizaciones como la nuestra, a los gobiernos locales, provinciales y regionales, para campañas de difusión en donde nuestra población, nuestros vecinos, nuestros alumnos, nuestra comunidad educativa tenga la oportunidad de fortalecer sus capacidades en campañas de difusión. ¿Correcto? Antes de ello, también es importante comentarles que tenemos que evaluar dentro de la dimensión social cómo está compuesta la población expuesta, cuáles son los servicios educativos a nivel de organización como tal, docente, comunidad educativa, alumnos, etcétera. Los servicios de salud, si tienen la capacidad de responder ante cualquier emergencia. Los estratos sociales, una persona, bueno, los estratos sociales, hablamos del tema
digamos, nivel A, B, C, D, E, en donde una persona el grupo B o C, que es una persona no pobre, tiene mejor capacidad de respuesta ante cualquier tipo de desastre, a diferencia de un poblador del sector C, o perdón, del sector D. Entonces, eso también es importante evaluar. Cuando vayamos a nuestra zona, evaluemos esta situación y veamos, identificamos zonas donde puede haber inundación y donde puede afectar mucho más esta situación. Es importante tener en cuenta también, y esto sucede para todo tipo de peligro, tener en cuenta cómo está construida nuestra vivienda y cómo la tenemos, si es que es nuestra. Porque si no es nuestra, pues nosotros podemos decir, bueno, yo no construyo acá un sardinel para que no entre el agua porque simplemente no es mi casa, ¿no? Yo vivo acá, soy arrendatario. Y bueno, pues analizar también la dimensión económica para el caso de las inundaciones, que tiene que ver con cómo está constituida mi vivienda, ¿no? Si es que es una vivienda de material noble, quincha, em, ¿cómo se llama? Tapial, cemento, de repente, ¿no? Eso de allí va a permitir a nosotros analizar qué tan vulnerables somos, ¿no? Como el cuentito de los tres chanchitos y el lobo feroz, ¿no? ¿Quién era el cerdito más vulnerable? A ver, pregunta para que se despierten. El que construyó su casa de paja. Claro, ¿verdad? Porque su casa era mucho más, el material de construcción era mucho más débil. Y ese ejemplo claro tiene que ver con la vulnerabilidad económica, porque no necesariamente el que construyó en la casa de paja, no tiene de repente tiene los recursos, pero simplemente lo quiso hacer así, ¿no? Em, Ver también cómo están las viviendas y en el caso suyo, ver cómo están sus instituciones educativas. Nuevamente pregunto porque me he ido en la zona de Cholocal, en Cachachi, hubo una institución educativa que por lluvias intensas iba a caer. Hasta donde yo recuerdo, el año pasado estaban culminando con el proceso de reconstrucción, pero ya se produjo a raíz de que el estado de conservación de esa institución educativa era deplorable. Parchaban una calamina, se rompía el otro lado, y así sucesivamente, se iba deteriorando por un lado y por otro y no podían tener un buen servicio educativo porque siempre estaban con este tipo de problemas. Era una infraestructura antigua, era un material de tapial, y bueno, pues era una infraestructura educativa antigua, ya que creo que antes fue una hacienda, y bueno, no estaba diseñada para ser una infraestructura educativa. Por tanto, la configuración de las edificaciones también tiene que ver con lo que nosotros debemos analizar cuando nosotros pensemos en la gestión de riesgo de desastres para el caso de inundaciones. Y finalmente, la resiliencia en el tema económico, ver cómo es que la eh, población se encuentra capaz de forma económica de poder responder ante cualquier tipo de desastres, en este caso inundaciones. Inicialmente, saber si esa vivienda es suya y si está saneada. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Llega el río, se caen o se produce la emergencia, se inunda, se caen las viviendas y yo no tengo ni un papel que la casa donde yo vivía era mi vivienda. Entonces, eso es importante tener también, ¿no? Tener en cuenta también que hay una diversidad económica que se tiene que evaluar. No todos tienen las mismas capacidades para poder responder y mejorar nuestra situación ante la ocurrencia de algún desastre. En el tema ambiental, tiene que ver con la explotación de nuestros recursos naturales y la localización de nuestros centros poblados con atención a la ubicación, lo que comentábamos, dentro del margen o del lecho de la quebrada, ¿no? De los ríos. Y también tiene que ver, pues, con el cumplimiento de la normatividad ambiental, si es que estamos ubicados en una zona de faja marginal del río, etcétera, ¿no? Y si aún así tenemos algún tipo de conocimiento en el tema de gestión de riesgo de desastres que tenga que ver con inundaciones y la conservación ambiental que podamos tener. ¿Ok? Ahora, ya conocemos el riesgo, el peligro, perdón, la vulnerabilidad, y ahora pues ya conocido que estamos expuestos a un riesgo de inundaciones, tenemos que tener un sistema de control de inundaciones que tiene que ver con una combinación de elementos
y mecanismos de protección contra inundaciones. Primero debemos conocer qué es lo que nos tiene, lo que acabamos de hablar, el peligro, la vulnerabilidad, y los mecanismos de protección, que pueden ser estructurales y no estructurales. De esta interacción que tengamos, de este análisis que tengamos, acá llueve mucho, vamos a intervenir, acá no llueve mucho, no lo vamos a hacer. De esta interacción que tengamos va a depender el tipo de protección que nosotros coloquemos, ¿no? Hablaban de muro de contención, de gaviones, de colocación de una ribera, de un cerco vivo en una ribera viva de repente, para poder controlar las inundaciones ante crecida de los ríos o ante de las precipitaciones, a las consecuencias de lluvia, de precipitaciones intensas. ¿Correcto? Todos ellos son articulados para ofrecer la calidad de vida y la seguridad de la población que podría ser afectada. ¿Correcto? Esto tiene que ver con un tratamiento holístico, que tiene que ver con un tratamiento que todos tienen que verlo. Y acá sí me voy a permitir darle la contra a uno de los docentes que intervino. Como docentes sí podemos intervenir porque nosotros somos las autoridades de las comunidades en donde llegamos, donde ustedes no me van a dejar mentir, que cuando un profesor llega, ese profesor es el centro o el colegio, y el profesor es el centro de las reuniones de las comunidades. Entonces, nosotros tenemos, perdón un ratito, por favor, no estén rayando la pantalla porque si no... Okay. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con un tema... A ver, la señora Nora Vera, por favor, si pudiese dejar de utilizar el lápiz, si fuera tan amable. Si hay una mano levantada, dígame, por favor. ¿Por el profesor Sí. César Johnny? Buenas, escuchas. Sí, claro, se le escucha, profesor. Bueno, no sé qué sucede, a ver. Entonces, tenemos que ver de una manera global. Si me tenemos... permite, Sí, ingeniero, participar en esa parte. sí, claro, estoy esperando su Sí. participación. A ver, eh, el rol del docente en la comunidad es muy importante, porque a través de, no solamente como el colega que nos antecedió, el que me antecedió, que decía que nosotros no podemos quizás hacer más. Claro que podemos hacer muchas cosas, desde la parte organizativa, la forma como nosotros, nosotros nos agenciemos para ver los recursos, ¿no? Puede ser hasta financieros, la forma como tú los solicites y cómo organices tú a la comunidad para, para Claro, traer estas situaciones, ¿no? claro que sí, así es. Entonces, nosotros, muy bien, profesor, gracias. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión global, no solamente puntual de lo que podamos hacer, sino cómo podemos organizarnos de manera global con la comunidad, con nuestros alumnos, con nuestra comunidad educativa. Sin embargo, esta gestión de manera global, holística, debe incluir, pues, primero identificar la zona donde vamos a trabajar, donde estamos trabajando, donde hay una posible inundación. Debe haber un principio participativo. Esto de acá involucra que los docentes, ustedes y la comunidad educativa se involucren y vean y planteen algún tipo de solución ante cualquier problemática que pueda afectarles, en este caso las inundaciones. ¿Correcto? Y un principio orientado a acciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros propongamos resulte en un resultado real, propiamente dicho, valga la redundancia. ¿Correcto? Y un principio de control, que quiere decir que si nosotros vamos a hacer algún tipo de gestión o algún tipo de sugerencia a la autoridad para que nos ayude a sobreponer este tipo de daños que puedan suscitarse a raíz de un riesgo de inundación, tenemos que nosotros sí hacerle seguimiento. Hablo no solamente como docente, sino como ciudadanos. Porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se va y se interna todos los días de semana, cuando se podía,
a la institución educativa, tenían su cuarto por allí seguramente, y ya se volvían ciudadanos de esa zona. Entonces, al ser ciudadanos, tienen que intervenir en el proceso de participación, el proceso de control de resultados, en la verificación de acciones, etcétera. Entonces, no dejemos de lado nuestra participación solamente porque somos docentes de una institución educativa, somos miembros también de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa si ustedes durante el dictado de clases se producen en una inundación? Van a verse afectados, su institución educativa se va a ver afectada. ¿Ok? Entonces, eso debemos tener en cuenta siempre. Y bueno, y acá viene lo que decía el profesor, ¿no? Nosotros debemos establecer medidas de control de inundaciones. Si bien es cierto, pues nosotros no vamos a pagar una maquinaria para que encauce, sí podemos hacer lo que estamos haciendo en la parte de arriba, en la foto de arriba. Tenemos que ver el tema de la sensibilización, de la capacitación, de la organización de la comunidad, que tiene que ver con medidas no estructurales. Meter maquinaria, construir muros de contención, gaviones, etcétera, tiene que ver con medidas estructurales. Y eso de allí conlleva medidas de ingeniería, medidas sociales, económicas y administrativas. Las medidas estructurales son aquellas obras de ingeniería construidas a fin de reducir o evitar los posibles impactos de las inundaciones, controlando el flujo del agua. ¿Cómo? Reforestando, construyendo espigones, muros de contención, diques, reservorios, etcétera. O defensas ribereñas, como les dije, de manera viva, a través, por ejemplo, del bambú. Si hay algún docente de San Miguel, si no me equivoco, hay un distrito, no sé si es Bolívar, o que está por esa zona para el lado costero, ya trabajan sus inundaciones con el bambú. Entonces, es una medida estructural, ¿correcto? Estas medidas estructurales pueden ser extensivas o intensivas. Las medidas extensivas tienen que ver con la parte alta, con la parte de cuenca ya, donde nosotros vamos a modificar la cobertura vegetal. Mientras más árboles haya, más capacidad de almacenar agua en la parte, en la zona, que va a generar que se intercepte el flujo de agua y reduzca la velocidad, el caudal, sin perder las características importantes del medio ambiente. Y también hacer la reforestación en la parte alta, porque la mayoría de inundaciones por precipitaciones intensas es por la crecida de ríos, porque el caudal o la sección del río, por el caudal que trae piedras, lodo, es por la erosión que hay en la parte alta. Entonces, si nosotros vemos esta imagen de la parte baja y vemos que hay un puentecito y debajo del puentecito hay un material, hay una tierra, eso de allí es lo que se ha sedimentado, lo que se ha erosionado en la parte alta, no es que siempre esté allí. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Y las medidas intensivas dentro de las medidas estructurales tiene que ver ya con la construcción o con el cemento, como les digo, ¿ya? Construcción de diques, construcción de muros de contención o disipadores de energía o gaviones o espigones, etcétera. Eso de allí nos va a permitir a nosotros controlar, reducir el impacto de las inundaciones con medidas de ingeniería, de construcción, de cemento. El mismo encauzamiento, el mismo reencauzamiento o el desvío del escurrimiento también tiene que ver con obras de ingeniería, meter maquinaria, ¿correcto? Y aquí viene donde sí podemos intervenir directamente como docentes en nuestra comunidad educativa. Las intervenciones que nosotros tengamos a raíz de las medidas no estructurales. Primero, las medidas no estructurales corresponden a todas aquellas acciones que no supongan una modificación, una construcción física y que se utilice el conocimiento, las prácticas, la teoría para poder reducir el riesgo de desastres. Básicamente eso es lo no estructural y son usualmente pues medidas administrativas, políticas, legislativas para generar también conciencia pública, capacitación, fortalecimiento de capacidades y educación, donde intervienen ustedes entre las poblaciones visiblemente afectadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, es responsabilidad de nosotros como docentes, de los profesores, intervenir en este aspecto. ¿Cómo? Sensibilizando a la población. Si nosotros, y esto siempre lo digo y nuevamente los felicito a ustedes como profesores,
que cuando hay un simulacro de sismo, los niños son los que lideran, hacen sus circulitos, salen ordenadamente, tienen su mochila de emergencia, forman su brigada. Ellos son líderes en la escuela. Pero cuando llega el caso de hacer el simulacro en la casa, no lo hacen porque el papá está entretenido en la televisión, que está haciendo otras actividades, etc. Entonces, no solamente nos queda sensibilizar a los niños, sino también a toda la comunidad educativa, que tiene que ver con padres, tiene que ver con los familiares, tiene que ver con los demás docentes, tiene que ver con el aparato directivo, etc. Entonces, estas medidas no estructurales pueden partir de una sugerencia nuestra para que se generen políticas o, en este caso, planes dentro del marco del planeamiento urbano para poder ubicar, por ejemplo, zonas de expansión urbana donde no tenga que ver con lechos de quebradas. Por ejemplo, hablaban hace un momento al inicio de la capacitación de que hay un desorden en el tema de infraestructura, ¿no? Construyen sobre la casa y sobre la quebrada. Hay un sitio que se llama Yayán, que está pasando Chilete, en donde el dueño del terreno, que se cree dueño del río también, ha construido sobre el río, ha construido su restaurante sobre el río. Entonces, lo primero que va a suceder si llega el río, va a pasar por el restaurante, se va a llevar las mesas, las sillas, y va a generar daños en ese aspecto, ¿no? Se debe cumplir y generar el cumplimiento de los códigos de construcción, ¿correcto? Hay un reglamento nacional de edificaciones y, bueno, en el Perú estamos caracterizados por la autoconstrucción o la construcción guiada por maestros de obra, que quizá tengan algún tipo de conocimiento, no tengo mayor inconveniente también porque los maestros de obra son algunos muy buenos, pero tienen que respetar los códigos de construcción, tienen que respetar la legislación existente y tienen que tienen que generar que nosotros tengamos una vivienda, una infraestructura educativa segura, ¿correcto? También las medidas no estructurales corresponden a la normativa existente, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, directivas existentes respecto o de la ANA sobre la delimitación de flora marginal, etcétera. Y algo que es importante y que nosotros como Práctica Action también estamos trabajando, que tiene que ver con los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana son aquellos sistemas, un conjunto de acciones, herramientas que se conglomeran para poder dar una alerta temprana ante cualquier emergencia que pueda suscitarse a raíz de lluvias intensas. En la región Cajamarca, nosotros estamos interviniendo en 4 distritos. Cajamarca ya tiene un sistema de alerta temprana, estamos complementándolo. Está Chilete, Contumazá, Chilete, Yonán Tembladera, Baños del Inca y Celendín. ¿Correcto? Estos sistemas de alerta temprana tienen 4 componentes. Primero, el conocimiento del riesgo a raíz de las estaciones meteorológicas que estamos instalando para ver cuánto llueve y cuánto necesita llover para que generen las inundaciones. Entonces, una vez que se tiene ese dato, ya nosotros podemos preocuparnos en dar aviso o inicialmente monitorear, que es el segundo componente, monitorear y hacerle seguimiento a la información. Luego también difundir a la población sobre las inundaciones o las situaciones anómalas que se puedan suscitarse. Y finalmente, pues, generar en la comunidad brigadas. Estamos formando brigadas de evaluación de daños y brigadas de primeros auxilios, para poder generar una correcta respuesta o una buena capacidad de respuesta. Esto va de la mano con los sistemas de respuesta y evacuación por emergencia. ¿Quiénes, por ejemplo, en Cajamarca, quiénes atienden las emergencias de inundaciones? Están los bomberos, están los serenazgos, está la misma población organizada. Entonces, ¿por qué no capacitarlos? ¿Por qué no sensibilizarlos? ¿Por qué no implementarlos para que puedan tener una correcta atención? Y algo que también forma parte de las medidas estructurales, corresponde a la transferencia del riesgo. Por ejemplo, si yo tengo una vivienda y yo la aseguro para el caso de sismos, eso se llama transferencia del riesgo. ¿Por qué? Porque lo estoy asegurando, estoy pasándole el riesgo hacia una empresa para que en el caso de que se produzca un sismo y mi casa se caiga, por ejemplo, esta transferencia del riesgo genera de que yo no pierda mi vivienda porque ya la aseguré y me van a construir una igualita. Entonces, estos seguros y las indemnizaciones ya se está tomando, sé que en Lima ya están generando este tipo de trabajos, pero en los países de primer mundo
y es un tema de que el pan de cada día. Por ejemplo, cuando ustedes ven las noticias de los tornados, huracanes, que el fin de semana destruyeron la casa y el otro fin de semana ya lo construyeron. Es porque ha habido una transferencia del riesgo y el seguro, pues, les ha cubierto los daños y las pérdidas. ¿Correcto? Y finalmente, pues, como nosotros somos parte, ustedes seguramente hay muchos directores o son o son profesores unidocentes en la institución educativa, forman parte de la plataforma de defensa civil de la comunidad, puede ser del distrito, puede ser de la comunidad, lo cual a ustedes como miembros de la plataforma deben generar que las autoridades tengan planes de coordinación y procedimientos de operación. Ojo, pero no quiere decir que ustedes no lo vayan a ejecutar. Ustedes, hay un refrán que dice en el ejército, el comando nunca muere. Por tanto, nosotros no podemos quedarnos de los brazos cruzados si la autoridad no lo hace. Bueno, qué pena y qué piña, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros tomar la batuta, reunirnos con las familias, con los padres, y podemos trabajar elaborando mapas de riesgo, ubicando zonas inundables, ubicando las zonas seguras, ubicando la población vulnerable, los cultivos vulnerables, etc. Entonces, esto de acá tiene que ver en general con la gestión de riesgos de inundaciones, y esto va a permitir tanto las medidas estructurales y no estructurales, las medidas necesarias para reducir el riesgo de desastres ocasionados por inundaciones y poder identificar las principales acciones para poder intervenir. Hablo de las medidas estructurales y no estructurales. Para esto se sugiere tener también un sistema de alerta temprana que permita gestionar en tiempo real el riesgo de desastres, generando educación, un mapa de alerta de zonas críticas y brindar la alerta necesaria tanto a la población como a las escuelas, hospitales y infraestructura en general, así como a la población en riesgo, y finalmente pues tener una buena capacidad de respuesta ante cualquier situación que se pueda generar. Todo esto a raíz de un pequeño trabajito que seguramente en algún momento lo van a hacer. Yo recuerdo el año, ¿qué año fue? El año 2018, fines del 2018, hubo un evento acá en Cajamarca con muchos profesores, en donde fuimos a dictar un cursito de mapa de riesgo con el INDECI. Entonces, generar mapa de inundaciones nos va a permitir a nosotros ubicar las zonas de intervención donde vamos a trabajar. ¿Correcto? Ahora, es importante que nosotros tengamos bien en cuenta esto y les voy a pedir que lo lean junto conmigo. Las medidas estructurales, pero vamos a leerlo mejor, ¿ya? Las medidas no estructurales, junto con las estructurales, pueden minimizar significativamente los desastres con un costo menor. Se dice, en general, antes de continuar, que cuando nosotros hacemos prevención, nos ahorramos 7 veces lo que vamos a gastar en respuesta a la emergencia. Por tanto, el costo de protección de un área inundable por medidas estructurales, en general, corresponde a un gasto mayor a lo no estructural, pero es 7 veces menor a lo que vamos a gastar en el caso de que se produzca la inundación. ¿Correcto? Si nosotros en un muro de contención, supongamos que gastamos 100.000 soles, con el muro de contención gastamos 100.000 soles. Sin el muro de contención entra el agua, causa la inundación y este desastre ya no nos va a costar 100.000 soles como inicialmente costaba el muro, sino costaría 700.000 soles. ¿Correcto? Entonces es una manera también de tener en cuenta para poder generar la gestión de riesgo de desastres por inundaciones. En muchas medidas no estructurales, el desafío se encuentra en la necesidad de involucrar a la población con su participación, haciéndoles notar que la parte interesada no es la autoridad, no es el profesor, no es el director, quizá no es la institución educativa, sino la misma población que puede ser afectada ante cualquier situación. ¿Ok? Listo. Recordemos que una comunidad más segura es porque está mejor preparada. Antes decíamos defensa civil es tarea de todos. Ahora podríamos decir que estar preparados es responsabilidad de todos. Bien,
Quedo a su disposición, estimados amigos, para cualquier tipo de consulta, duda que podamos tener. Quedo abierto para poder responder, estimados profesores. En caso no hubiera consultas, entonces se procedería al cierre del taller. A ver, por favor, les pediría si tuvieran alguna duda, no sé. Bueno, replicaré lo que me dijeron ayer en una conferencia. No sé si ha quedado todo claro o todo oscuro, pero algo debe haber quedado. Si tuvieran alguna duda, por favor. Sí, voy a compartir con ustedes las diapositivas. Se lo voy a facilitar al profesor John para que se los difunda. Aún así, si me esperan un minuto, voy a poder permitirles en el mismo chat, les voy a enviar el archivo, por favor. Si hubiera alguna otra pregunta de repente. Mi correo está mal, dile, y no puede ingresar mi sistema. Bueno, como no hay consultas, entonces procedería al cierre del taller. Una ¿Estamos de consulta acuerdo? breve. Adelante, profesor Miguel. Buenas tardes. Yo tengo un caso al frente de mi colegio. Hay un tipo de terreno medio ovalado que cuando llueve se llena el agua y se almacena prácticamente el agua. Y la población le sirve para regadío. Más o menos está a 10 metros del colegio, casi a un costado. El otro caso es que a 2 metros hay un canal de agua de la comunidad y que está entubada y pasa por debajo del colegio, y cerca a las aulas hay un tipo de desfogue y muchas veces se llena de basura y por ahí sale todito el agua y inunda. Estoy terminando un taller, te llamo, En por ese favor. caso, ¿qué podría yo hacer? Sí. Si me orienta en ese sentido. ¿Qué tal, profesor? A ver, una consulta. ¿Dónde queda ubicada su institución? ¿Cómo se llama? Miguel Grau, en Huacatás. Miguel Grau. Ya. A ver, vamos a tratar de localizar su institución. Y poder, no sé si se puede observar aquí el aplicativo de Map Escuela. ¿Se observa? Sí, se observa. Ya. Estamos en los baños del Inca, ¿no? Sí, se observa. Sí, en los baños. Ya. A ver, confírmenme si es su institución educativa. Acá hay un canal, ¿no? ¿O me equivoco? Profesor Miguel. Sí, hay un canal justamente por la puerta principal o por el portón. Ya. A 2 metros más o menos pasa por ahí. ¿Y la parte inundable es la de aquí, la que está frente de la escuela, o la que está por la canchita? Al frente de la canchita hacia arriba. Por donde está su cursor, más o menos por ahí. ¿Dónde está más Pero hacia verdecito? afuera. Ahí está, por ahí más o menos. Ya, y el problema es, me dices que cuando llueve se almacena ahí el agua bastante. Incluso en marzo más o menos sale el agua y como que no se puede pasar al colegio. ya, ¿y Pero cuál sería la conforme bajan las solución? lluvias, ¿cuál sería la solución? Y por ahí mismo pasa el canal de agua de regadío de la población. Ya, y si se hicieran, digamos, canaletas, cunetas, así, ¿podría derivarse esa agua, drenarse hacia el canal de riego o tal vez por las altitudes? No sería posible.
Sí, podría ser, ¿no? Que haya una conexión con el canal. Pero el canal tiene un desfogue ya en la parte final donde están las aulas. Ahí hay un desfogue. Y cuando se llena de basura, por ahí sale el agua y se inunda todito. Ya, o sea, el mismo canal se desborda, ¿no? Claro, pasa por ahí subterráneo, pero hay un desfogue en los dos locales que están al final que se ve de techo medio marrón. Por ahí sale. Entiendo Ahí que está, esa es la donde hay parte. un techo marroncito pequeñito, ahí es la cocina. Al frente por ahí hay un desfogue, entonces por ahí sale el agua y se inunda las aulas que están hacia abajo. Ya, ahí si el canal, digamos, carga más agua es porque, digamos, tiene una dimensión menor, ¿no? Ahí lo pertinente sería ya con la municipalidad incluso solicitar que se amplíe dicho canal para que cuando haya una carga mayor de agua pueda drenar por ahí. Y la limpieza del canal tiene que ser permanente, ¿no? Siempre que, digamos, traiga restos así, entiendo como es subterráneo, va a taponear en alguna parte y se va a desbordar. Pero la mejor forma en este caso, si es fuera de la escuela, sería hacer tal vez otro canal o tal vez ampliar el canal ya existente, pero eso ya sería con una gestión ante la municipalidad. Una consultita, buenas tardes. Adelante, directora. Primeramente para saludar a todos los participantes y felicitar al equipo encargado de esta importante ilustraciones, ¿no?, que nos han hecho. Mi pregunta va en el sentido siguiente. Le estoy llamando de la provincia de Cutervo, de la institución educativa Salomón Viches Murga de Yacancate. Correcto. ¿Aló? Sí, se le escucha, directora. Ya. Entonces, mire, en estos días, como yo estoy asistiendo a la institución educativa, me he percatado que por las lluvias intensas que están ocurriendo en la zona, ha habido el afirmado de la carretera, porque el colegio está ubicado al lado de la carretera. Entonces han afirmado la carretera y con el material que han dejado, se ha quedado casi al nivel de la carretera el cerco perimétrico. Entonces, el cerco perimétrico tiene una parte que tiene ladrillo y otra parte que tiene malla metálica. Entonces, por la parte donde tiene malla metálica, ha habido demasiada filtración de agua. Ha ingresado casi a todo el patio, ha ingresado lodo, tierra, arena, piedra, y también por donde es el ingreso a la institución educativa, por el portón y también por la otra puerta de acceso que nosotros tenemos. No sé a dónde recurrir en este sentido para ver ¿cómo se llama? Si se puede hacer un muro, porque yo pensé hacer un canal para que desvíe el agua y me dijeron que no, porque si hacemos un canal va a llevar todo el material del afirmado de la carretera y se va a hacer una cuneta muy honda. Entonces, ¿qué podría hacer al respecto? Porque ahora está empezando nuevamente a llover y seguramente mañana voy a encontrar nuevamente el agua y el lodo que está ingresando a la institución. Ya, correcto. Entonces entiendo, directora, que han afirmado la carretera. Antes de eso, ¿verdad? Confírmeme, ¿esta es institución educativa? Sí, profesor. Ya, esta es la carretera, ¿no? Entiendo que esa es la de acá, ¿no? Sí. Y el colegio es el que está ubicado en la parte de abajo, ¿no? Porque en la parte de acá arriba está el centro de salud y la escuela primaria. Ya, y digamos, el afirmado que le han puesto a la carretera nueva es superior su nivel digamos, al patio de la primaria, ¿verdad? Ha quedado casi al nivel.
Entonces, justo coincide con el del cerco perimétrico de donde han puesto malla metálica, justo coincide al mismo nivel. Entonces, justamente hace 2 días que ha sido unas lluvias intensas, todo ha venido, como dicen, el agua ha ingresado por la carretera y ha buscado el desfogue justo en esa parte donde es de la malla metálica. Y por ahí ha ingresado todo lo que es arena, lodo, el ripio, ¿no? Del afirmado de la carretera. Ya. Claro, en este caso tendríamos que tener un detalle mejor, digamos, incluso visitar. De ser el caso, podría solicitarse la visita del coordinador de la UGEL Futerbo, de la ingeniera Elsie, a tener una mejor visión de lo que me menciona. Pero digamos que en este caso, las carreteras, lo adecuado es que siempre estas se construyan juntos con su cuneta, porque la lluvia va a deteriorar la carretera en sí, ¿no? Y aparte, en este caso, también estaría deteriorando su institución educativa por la inundación que causa. Pero como le menciono, para este caso en particular, sería necesario tal vez una visita técnica por parte de nuestra área, Previte. Solamente lo solicita SUGEL y podría realizarse la misma. Disculpe, Correcto. ¿podría darme el nombre del ingeniero para poder hacer el oficio? Ya, O el solamente- oficio se dirige a UGEL, a SUGEL, y Ya. que lo deriven al área de Previte. Al área de Prevaed. Sí, correcto. Pero, disculpe, solicito la inspección, diga. Correcto, correcto. Cualquier Ya, inspección, cualquier riesgo que consideren puede haber en instituciones educativas, ya sea por inundación, deslizamiento, colapso de la institución educativa, se puede hacer la solicitud ante SUGEL de la inspección respectiva. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya ha llegado la hora de culminar la reunión. Como especialista en gestión de riesgo de desastres de Prevaed de la DRE Cajamarca, agradezco mucho al ingeniero Fernando Velázquez y al ONG Practical Action por el presente taller. Ya por intermedio de sus grupos de WhatsApp se les estará compartiendo tanto la presentación que se ha hecho hoy día como el video respectivo de la grabación. Correcto. Y en caso tengan también algunas otras consultas, hacerlas por intermedio de sus coordinadores locales de Prevaed. Cada uno maneja grupos de WhatsApp de acuerdo a sus UGLs. Y eso sería todo de mi parte. No sé si tendrá alguna otra consulta, ingeniero Fernando, o alguna otra acotación. No, de verdad, para mí siempre es un placer conversar con ustedes. Siempre salen ideas importantes. Bueno, hay una profesora acá que se llama, una directora, profesora Joana Quijano, y el profesor Ramos Moisés tienen levantada la mano. Por favor, a ver, de repente, si quieren intervenir.